Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Hoy vamos a estar comentando lo que ha dejado el capítulo 2 de Falcon y el Soldado de Invierno, este capítulo llamado El Patriota. Y si hablamos de Patriota, evidentemente este capítulo comenzó mostrándonos y contándonos quién es el nuevo Capitán América, quién es el que ha tomado la posta de Steve Rogers, sabiendo que Sam Wilson entregó el escudo a un museo, que el gobierno de los Estados Unidos ha decidido buscar a otro capitán, encontrar otro emblema que pueda servir de inspiración para el pueblo norteamericano en un mundo post-segundo Bliff bastante complicado en cuanto a lo económico y a lo político. John Walker es el elegido, ¿no? Y nos lo presentan con toda la parafernalia típica de la televisión norteamericana, en un campo de fútbol americano, en una entrevista con las bandas universitarias haciendo todo su espectáculo y donde nos encontramos con un soldado que tiene todo el mérito militar posible para poder ponerse las ropas del Capitán América, que entendemos no tiene o no ha sido creado con un suero para ser un super soldado, al menos por ahora, pero que tiene un currículum intachable. Este soldado se encarga de contarle al mundo la admiración que ha sentido por Steve Rogers, a quien no conoció personalmente, pero trata de ser lo más humildemente posible a la hora de explicar que va a tratar de representarlo y de defender los mismos valores que el mismísimo Capitán América. Esto obviamente le molesta muchísimo a Bucky, que viéndolo por televisión no puede creer todavía que Sam Wilson no haya tomado el escudo que Steve le entregó cuando terminaba Endgame, y decide ir a buscarlo para pedirle explicaciones, ¿no? De por qué los Estados Unidos ha elegido a otro y por qué no está él con el escudo como debió haber ocurrido. Esto los une por primera vez en la serie. En el primer episodio los habíamos visto por separado, pero en este capítulo están juntos. Y esa unidad entre ellos nos muestra algunos de los momentos más cómicos y más graciosos, ¿no? Porque en definitiva se chicanean permanentemente, se hacen chistes permanentemente, un poco que no se soportan, que uno habla demasiado, que el otro es insoportable, pero a su vez se necesitan. Y hay una conversación que tiene que ver fundamentalmente con lo que representa uno históricamente y lo que representa el otro. Sabemos que Bucky es de la época del Capitán América, hablamos de los años 20, de los años 30, de los años 40, que obviamente después de haber recibido el suero para ser un supersoldado, ha sobrevivido todo este tiempo prácticamente sin envejecer. Hay un diálogo muy interesante que tienen donde mencionan a los magos, donde mencionan a los extraterrestres, varios de las criaturas a los que ellos han debido enfrentar, porque a ver, en todas estas películas del universo marveliano en las que han estado tanto Sam Wilson como Bucky, se han encontrado con extraterrestres, se han encontrado también con hechiceros. Doctor Strange, sin ir más lejos, a quien mencionan un poco a la pasada, pero hay un chiste muy gracioso donde lo nombran a Gandalf, específicamente Bucky lo nombra a Gandalf. Sam como que se sorprende y dice, ¿lo conoces a Gandalf? ¿Cómo no lo voy a conocer si yo leí El Hobbit? En el año 1937 apenas se publicó, esto es coincidente, El Hobbit fue publicado por Tolkien en 1937, cuando Bucky era muy joven todavía, y él pudo leerlo apenas el libro salió editado y salió a la venta en las librerías en todas partes del mundo. Un chiste muy gracioso que menciona de nuevo al universo mitológico de Tolkien y que nos pone un poco en cuanto a la cronología que seguimos teniendo a un personaje, como pasó con el Cap en su momento, al que le cuesta muchísimo ayornarse a los tiempos que corren. Esto lo habíamos visto un poco en el primer episodio. Este capítulo ahonda un poco más en la relación entre ellos dos, esto es obvio que iba a terminar ocurriendo. Hay inmediatamente que se ponen a hablar, un poco Sam explicándole cuáles son los motivos por los cuales él no aceptó utilizar el escudo y ser el nuevo Capitán América, se van a una misión. Esta persecución permanente que Sam tiene contra los Flag Myers, ¿no? Esta organización que quiere que el mundo vuelva a ser como era antes del Bliff, ¿no? Antes del chasquido de Hulk,
cuando había sido exterminada cuando había sido exterminada la mitad del mundo. Nos dan algo más de data de cuáles son los motivos por los cuales ellos quieren recuperar esa época, ¿no? Después del primer chasquido de Thanos, cuando media humanidad desapareció, y tiene que ver un poco con que los gobiernos se dedican específicamente a proteger económicamente mucho más a aquellos que han regresado después del segundo chasquido y se han olvidado un poco de la gente que tuvo que padecer los 5 años. Lo dicen muy a la pasada, uno cree que la serie a lo largo de los episodios va a ir andando un poco en este caos global que está viviendo el mundo, político y económico, que a mí me resulta interesantísimo, porque también nos está mostrando, y lo hemos visto en este capítulo, qué pasa con estos dos Avengers después de todo lo que vimos en Endgame. La gloria terminó ahí. Ellos tienen que rebuscárselas como pueden. Esto también lo vimos en el primer capítulo, pero son personas que tienen los mismos problemas que un ciudadano común. Sin irme muy para ese lado, lo que este capítulo me impresionó muchísimo y que nos ha mostrado es nuevamente los niveles de acción que tiene la serie, porque los vemos a los dos persiguiendo a los Flag Myers, encontrando un depósito donde ellos, a ver, están traficando, no sabemos si armas o qué tipo de elemento. Nos enteramos que los Flag Myers, por lo menos ese grupo de 8, 9, 10 personas, hombres y mujeres, todos tienen super fuerza. Estamos ante super soldados que evidentemente han recibido el suero que también recibió el Capitán América, o por lo menos han sintetizado un suero similar que le da las mismas habilidades que tiene Bucky, que a su vez tiene los mismos poderes que el Capitán América. La pelea, como siempre, increíble, maravillosa. Los niveles de acción que esta serie tiene son realmente fantásticos. Hay en esa pelea también de ellos dos contra este grupo de super soldados, a los que más tarde se suma tanto Battleship, el Battlestar, la mano derecha del nuevo Capitán América, y el mismísimo John Walker, y los vemos a los cuatro peleando contra estos super soldados, y en los cruces que hay entre Bucky y el nuevo Capitán América hay varios homenajes en cuanto a la pelea a la época en la que él peleaba con Steve. Podemos ver un momento en que toma el escudo y se lo entrega, ¿no? Viendo casi un calco de viejas peleas que ellos habían tenido, no solo como Avengers, sino también en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Este episodio también nos ha llevado y nos introduce a un nuevo personaje, que es Isaiah Bradley. ¿Quién es Isaiah Bradley? Un viejo conocido de Bucky, a quien, según lo que él le cuenta a Sam, conoció en la Guerra de Corea, ya por la década del 50. Es un hombre ya anciano, un afroamericano que vive con su nieto, y que nos enteramos en este capítulo que fue el primer experimento con éxito con el suero que después terminó utilizando el Capitán América. Dicho en castellano, estamos ante el primer Capitán América. Afroamericano, en una época donde los afroamericanos no tenían ningún tipo de derechos, pero que sí los utilizaban a modo experimental, algo que ocurrió en la vida real en los Estados Unidos, donde les inyectaban virus y enfermedades para ver cómo reaccionaban, ¿no? Y no utilizaban blancos, sino que utilizaban afroamericanos. Creo yo ha sido un capítulo muy crítico en cuanto a parte de la historia más oscura de los Estados Unidos. Y por otro lado, ahonda un poco más en un cómic llamado Truth, llamado Verdad, donde vemos la historia de cómo el gobierno experimentó con afroamericanos antes de poder obtener el suero definitivo que utilizó el Capitán América, y como vimos, si lo llevamos al cine, en la primera película del Capitán América. ¿Qué sabemos de Isaiah? Que nos regaló, creo yo, una de las escenas más crudas que hemos visto en general a lo largo del universo marveliano, y que me parece representa muy bien los pocos derechos o los nulos derechos que tenían los afroamericanos en aquella época, y cómo él tuvo que estar 30 años preso, donde el suero que a él le habían dado había sido un éxito, pero que en el medio hubo un montón de personas con las que probaron el suero y que terminaron muriendo por efectos colaterales. Esto se puede ver en este cómic que yo les comento, que se llama Truth, donde es tremendo como la mayoría de los voluntarios para probar el suero ni siquiera sobreviven, y Isaiah es el primero en que no tiene efectos colaterales y que recibe el suero y que tiene superfuerza que él mantiene hasta el día de hoy, que más allá de
tener las mismas habilidades que Bucky, ha envejecido, ¿no? Y lo recuerda inmediatamente de ese encuentro en la guerra de Corea. Hay una situación muy tensa entre ellos, lo desprecia totalmente a Isaiah por todo lo que él tuvo que padecer, porque él había sido el primer Capitán América, el gobierno después lo despachó para que trate de cumplir una misión imposible y que lo asesinen, y que desaparezca, y como esa misión fracasó, digo, cuando se enfrenta con Bucky, nos enteramos en el medio de que él logra romperle el brazo mecánico que tiene Bucky en ese combate, lo cual nos da una idea de lo poderoso que es Isaiah, y en definitiva cuando el gobierno vio que él regresó y que no murió en esa misión a la que lo habían mandado, se deshicieron de él como si fuese una porquería, ¿no? Y estuvo 30 años detenido. Hay mucho resentimiento en ese diálogo, con toda la razón del mundo para Isaiah, y nos pinta un poco hasta dónde llegó el gobierno de los Estados Unidos experimentando y utilizando como ganado, como conejillo de India, a los afroamericanos. Me parece que esto está muy bien marcado en el capítulo, en la figura de Isaiah, que no creo que sea la última vez que lo veamos, es un personaje que hemos visto en los cómics, insisto, les recomiendo el cómic Fruit, porque ahí podemos ver todo lo que el gobierno norteamericano tuvo que hacer para poder llegar al suero definitivo. Y ese suero definitivo costó en el medio un montón de vidas, de, en algunos casos voluntarios y en otros a la fuerza, que fueron prácticamente sacrificados para poder crear al Capitán América que conocemos, pero que no fue el primero, porque Isaiah Bradley originalmente había sido el primer Capitán América. Una revelación realmente fantástica, que explorándolo en los cómics ustedes pueden llegar a descubrir mucho más lo que significa. Tenemos a otro personaje, líder, la líder de los Flag Mayors, una muy jovencita adolescente, llamada Carly Morganton, que el personaje existe en los cómics, pero es masculino. Bueno, acá lo es interpretado por una chica que tiene también inyectado el suero, al igual que sus compañeros, pero que evidentemente, y yo no dejo de asociar de que lo que le reclaman a ella es efectivamente el suero, hay alguien que la está buscando. No sabemos si una persona o una organización que le reclama algo que ella les robó. Yo no dejo de pensar que es el suero que ella les robó, probablemente una organización. Es probable que estemos ante una organización conocida en los cómics llamada Power Broker, que se ha encargado de sintetizar y logró hacer una réplica del suero que utilizó el Capitán América para sus propios fines, ¿no? Para poder crear superhombres para sus propios beneficios, no muy honestos, entre paréntesis, pero evidentemente Carly y este grupo de los Flamemayers, que insisto, quieren volver a la humanidad como estaba después de que Thanos hizo el primer chasquido, porque sienten que después de que se restableció el orden mundial, por lo menos a nivel de habitantes, ellos han sido dejados de lado, y por eso es una organización que quiere que el mundo vuelva a ser como era al principio. Bastante cuestionable, pero entiendo que estando esta organización de fondo, que podemos verla al final, en los créditos, este capítulo no tiene escena post-créditos, pero sí a medida que van pasando los créditos podemos ver algunas fotos, algunas imágenes, donde nos van dando data a lo que podemos llegar a ver más adelante. Power Broker es evidentemente la organización, probablemente sean los verdaderos villanos de esta serie, que han logrado sintetizar este suero. Y esta adolescente con este grupo de rebeldes les han robado algo, no especifican qué, yo creo que es el suero, y lo han utilizado para beneficio propio, y por eso los están cazando y los están persiguiendo. ¿Qué pasa con Sam y con Bucky? Bueno, después de esta fallida entrevista con Isaiah, el capítulo nos muestra otra vez cómo la policía, cómo las autoridades siguen discriminando, cómo siguen utilizando su autoridad y abusando de ella cuando enfrente tienen un afroamericano. Por eso digo que el capítulo ha sido muy crítico, porque les cruzan un patrullero a Bucky y a Sam, les piden documentos, ellos no los tienen, se los van a llevar detenidos. Cuando los reconocen a Sam, que es el afroamericano de los dos, y se dan cuenta que es un Avengers, lo dejan en libertad. A Bucky lo terminan deteniendo porque no se presentó con su psicóloga, y es como quebrantar la libertad condicional que él tiene. Se lo llevan detenido, pero me parece que la escena muestra,
cuando ellos llegan al barrio para verlo a Isaiah, cómo ellos interactúan con dos chicos, y los niños los reconocen y los idolatran y los ven como dioses, pero cuando salen la policía los trata como basura, simplemente porque es afroamericano, porque no tiene la documentación adecuada. Y cuando se dan cuenta quién es, lo dejan ir como si nada. Por eso me parece que eso, sumado a la escena de Isaiah, que fue increíble, el capítulo nos muestra una crítica enorme contra el abuso de autoridad y contra los abusos del gobierno de los Estados Unidos, tanto en la historia comiquera como ocurre en la vida real. Hay una pequeña escena después donde ellos tienen una entrevista con la psicóloga de Bucky, muy interesante, muy graciosa, donde se dicen las cosas en la cara, donde se reafirma lo que ya habíamos visto en la primera charla que ellos tienen apenas se vuelven a encontrar, que es básicamente que Bucky no puede entender que Sam haya deshonrado la memoria del Capitán América no aceptando el escudo. Yo entiendo que este ha sido un capítulo muy interesante en ese aspecto. Dejo para el final el cameo de Helmut Zemo, el varón Zemo que sabíamos que iba a estar. Daniel Brühl otra vez lo caracteriza, él está detenido, está en una prisión de máxima seguridad, y Sam y Bucky deciden ir a verlo para tratar de indagar un poco más, a ver qué es lo que esta organización de Flag Myers se trae entre manos y si hay alguien más de fondo, porque evidentemente los que están persiguiendo a los Flag Myers responden a alguien, permanentemente están hablando por teléfono y le van pasando la data de cómo va la persecución. Entendemos que es Power Broker, esta gran organización, pero van a buscar al varón Zemo. Que el varón Zemo, sabemos, aborrece todo lo que es superhumano, que aborrece todo lo que tiene como bandera a los superhéroes, pero que se va a encontrar con un gran conglomerado y con una gran empresa, si hablamos de Power Broker, que es todo lo opuesto, que se encarga de crear superhéroes, o por lo menos de inyectar este suero y transformar a personas comunes en super soldados, algo que Zemo aborrece. ¿Tendremos un enfrentamiento entre Zemo y esta empresa, o una especie de alianza entre el varón Zemo y Sam y Bucky? Es muy probable. Quizás no sea el villano que todos esperábamos. Insisto, quizás los Flag Myers terminen siendo no los villanos definitivos, o al menos el varón Zemo, que era el villano que nosotros creíamos que iba a ser el más importante de la serie, no termine siendo tal, y probablemente los termine ayudándose a ellos para enfrentar a un mal mayor. Yo creo que es una serie muy interesante que está explorando qué pasó después de Endgame, y me parece que eso, más allá de la historia y de las organizaciones terroristas que hay a las que Sam y Bucky tienen que enfrentarse, sigue siendo lo más interesante de todo. Es muy distinto a lo que imaginábamos el estado actual del mundo después del chasquido de Hulk. La cosa está muy complicada, tenemos a este Capitán América que para mí es inestable total, y que creo que todos vamos a coincidir, pensamos lo mismo que Bucky, que es un idiota, y que en algún momento ya hubo una amenaza de por medio, no se metan en mi camino, van a terminar enfrentándose, tanto Bucky como Sam, a este nuevo Capitán América, que por una conversación que tuvo con su ladero, con su mano derecha, con Battlestar, a ver, no tiene los patitos muy en fila que digamos, ¿no? Está tratando de hacer buena letra, pero piensa un poco como el Capitán América, ¿no? Mucha fuerza bruta, mucha pelea, pero no tiene los valores del Capitán América. Aunque al público les quiere mostrar esto, está claro que no los tiene, y esto se va a notar en los próximos episodios. El Patriota, entonces, ha sido el segundo capítulo de Falcon y el Soldado de Invierno. Menos acción, porque la escena de acción fue más corta, pero me parece que está explorando cosas muy interesantes que tienen que ver con cómo sobrevive un superhéroe después de lo que vimos en Endgame. Cómo sobreviven, cómo se ganan la vida, cómo afrontan sus propios fantasmas. Y me parece que esto lo está explorando cada vez más. Uno cree que de cara a los 4 episodios que quedan, la acción va a ir aumentando cada vez más, y vamos a tener ya momentos directamente relacionados con Power Broker, con el varón Zemo, al que lo vimos fugazmente al final, pero que seguramente va a estar ya de lleno en el capítulo 3, y fundamentalmente toda la acción que esta serie nos promete. Este ha sido entonces el análisis y la reseña de lo que ha dejado el capítulo 2 de El Halcón y el Soldado de Invierno. Si les gustó el video, denle like, que ayuda muchísimo. Visiten Lord Cinema, suscríbanse al canal, y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más material para compartir.